Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Favorito. Ok, ¿cuántos de ustedes leyeron el capítulo del libro? ¿Cuántos de ustedes tienen el libro? Levanten todo al mismo tiempo. No, ¿cuántos no tienen el libro? No, sí, ahora ¿cuántos no tienen el libro? Ok. Ok, entonces vamos a, bueno, al final del estudio vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo, pero sí les pido que si pueden por favor agarrar el libro. Ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros que lo tenemos. Un libro muy bueno aún para nuestra propia lectura en casa. A mí me ha tocado el día de hoy el tema de la pureza. Yo creo que no hablo solamente de mí cuando digo de que es algo que todos hemos fallado a cierto punto, y de que es un problema que a lo mejor algunos estamos pasando, algunos ya hemos aprendido a cómo controlar o cómo poder vivir con eso y glorificar al Señor con nuestras vidas. Amén. Vamos a empezar, mis hermanos. Quería leerles esto primero. Hace ya mañana serían 12 años desde que pasó esto. Entonces creí que era un poco bueno que pudiera hablar un poquito sobre esto. Hace como 13 años hubo un hombre que iba manejando por un parque en su día libre. Este hombre trabajaba para una compañía grandísima de dibujos animados. Entonces decidió tomarse un día de descanso. Acababa de nacer su niña. Iba manejando por un parque que está repleto de árboles. Y su niña recién nacida en la parte trasera del carro. Cuando le iba manejando por en medio de este parque, cayó un árbol grandísimo en la parte frontal del carro. Y instantáneamente mató a este padre de 2 hijas y dejó a su esposa viuda. Entonces, después de un año de investigación que se realizó, las noticias decían lo siguiente: el abeto, es decir, el tipo de árbol que cayó sobre un automóvil y mató a un hombre en Seward Park durante la gran tormenta de viento del mes pasado, estaba casi completamente podrido en su base. El punto donde el árbol falló, según un arbolista profesional que examinó el árbol de forma independiente, esto es lo que el experto dijo. Lo que el arbolista dijo es esto. Dice: lo que creo que sucedió es que el viento sopló lo suficientemente fuerte como para inclinar la placa de la raíz, en parte debido al suelo húmedo, pero también porque había mucha pudredumbre en las raíces. Luego, cuando el árbol se inclinó, no había fuerza en la base, por lo que el árbol simplemente se dobló y cayó. Esto es porque el árbol estaba a su base 90 a 95% de su corazón podrido. A mí de verdad me fascinó muchísimo cuando leí esto y me causó mucha tristeza, y dije: wow, esta es una gran ilustración para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Mire, la opinión del arbolista parecía contradecir lo de los 2 funcionarios que trabajaban en ese parque, que simplemente respondieron a la pregunta, que cuando les preguntaron si había algún problema con el árbol, ellos dijeron: no, hasta donde sabemos estaba en buenas condiciones. Mire, el problema pasó que el árbol no cayó por la gran tormenta. El árbol estaba podrido 90-95% en su tronco. El árbol se empezó a caer desde que el primer insecto empezó a comer de su base, de su corazón, el agua. Cuando vino esta tormenta, aunque este fue factor de por qué cayó este árbol, el árbol ya había caído, y cuando cayó, llevó consigo al hombre y dejó a su esposa y a sus hijos. Entonces, esta es la ilustración que pensé yo que era buenísima para cada uno de nosotros. Cuando el insecto del pecado y la sensualidad empieza a comer poco a poco de nuestros corazones. Cuando empezamos con el tiempo a dejar pasar que los insectos, y cuando viene esa tormenta o el pecado, caemos nosotros, llevándonos con nosotros al hombre, matando al hombre que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Entonces, con esto abro, hermanos, nuestro tema de este día. De nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Basado en el libro, vamos a ver, si me pudieran ustedes ayudar, mis hermanos, vamos a leer la segunda carta de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 27. Y voy a necesitar a unos 2 o 3 voluntarios que me ayuden a leerlo. Por favor.
Capítulo 2, versículo 11. Perdón, sí, capítulo 11, versículo del 1 al 27. Aconteció Amén. el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo, Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. ¿Lo sigo? Otro hermano, por favor. 10. Del 10 en adelante. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? Porque pues no descendiste a tu casa. Y le respondió a David: el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida suya y por vida de su alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. ¿Alguien puede leer del 13 en adelante? Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab a saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú les dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. ¿Alguien más puede ir? Fue el mensajero, y llegando contó a David
todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Fuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a ir al Señor en oración, hermanos. Santísimo Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir como hermanos, que podemos, Señor, a glorificarte, Padre. Pedimos, Padre, de que nos ayudes a poder, nos ayudes, Señor, a poder aplicar lo que podamos aprender esta noche, Señor, que podamos tenernos a unos como a otros para poder ayudarnos a unos como a otros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es nuestra comida, Señor. Ayúdanos a poder alimentarnos de esta comida y poder digerir sus verdades, Padre. Prepara nuestros corazones, Padre. Remuéveme a mí, que seas tú el que se glorifique, Padre, que seas tú el que hable, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta noche, y te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús amado. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esta historia, hermanos? Es una historia bien común, ¿verdad? Esta historia toma grande parte del capítulo en el que estamos leyendo. El capítulo está de las páginas 23 al 34. Está pequeño el capítulo. Pero a mí me gustaría llamar la atención a unas cosas que a lo mejor no están en el libro, pero que creo que podemos aprender nosotros de acá. Y luego vamos nosotros a ver lo que el autor del libro en este capítulo nos dice a nosotros sobre David, y luego vamos a ver qué es lo que requiere de nosotros. Después de eso vamos nosotros a poder ver unos puntos de aplicación para que podamos aplicar lo que aprendemos nosotros. Amén. Entonces el versículo 11 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Básicamente es lo que pasa. Mi esposa y yo miramos un programa que se llama Wicked Tuna. Básicamente lo que es que una vez al año hay una temporada en donde muchos pescadores pueden agarrar esta clase de atún. Pueden agarrar esta clase de atún. Lo que está pasando en el contexto de esto es de que hay una temporada en donde salen los reyes a guerra. Entonces ellos salen a poder pelear, y esta es una temporada en donde puede matar a otros reyes, por decir así. El versículo 11 nos dice de que David envió, dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Él mandó a todos, David se quedó. David tenía que ir, porque esta es la temporada donde el rey iba. David quedó, ¿verdad? Versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde. Observen a la hora que se levanta David, a la hora que nos dice que David se levanta. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su techo y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El autor hace el punto de decirnos de que esta mujer era muy hermosa. Entonces, versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. Quiere decir, estoy embarazada. Creo que no necesito explicar qué fue lo que pasó. Creo que la Biblia nos lo hace demasiado claro para que nosotros podamos ver lo que está pasando. Ahora, ¿qué vamos a aprender nosotros de esto? Versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Paréntesis acá. Urías significa la luz, el Señor es mi luz. Urías, es el significado de ese nombre, es el Señor es mi luz. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Están viendo lo que está pasando? David manda a llamar a Urías, y cuando pudo obtener esta información de cualquier otra persona, le empieza a hacer una pequeña conversación. No sabe cómo traerlo para acá, por cuál es la razón, porque me imagino que Urías se preguntaba, ¿por qué es que me mandó a llamar el rey? Versículo 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado el presente de la mesa real. Ok. David está usando esta oportunidad cuando un ejemplo, cuando usted está 6 meses apartado de su esposa por tanto tiempo y usted llega a su casa, lo primero que usted quiere hacer es estar con su esposa, ¿verdad? ¿Amén? ¿O no? Ok. So, David dice, mando a llamar a Urías, él se va con su esposa, yo me lavo las manos como Poncio Pilato lo hizo con Jesucristo. Ellos van a decir, no, ella está embarazada de Urías, porque Urías regresó, se acostó con ella. Yo cubro mi pecado. Entonces, para acabarla de regar, dijo una persona, David, que lo que hace, dice que le manda enviado presente de la mesa real. Les manda una cena romántica a Urías y a Betsabé. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Aquí Urías enseña la rectitud, que la rectitud de Urías es mucho más grande que la del rey de Israel. Dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no fuiste con tu esposa? ¿Verdad? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Otra paréntesis. El arca del pacto estaba en la guerra, pero David no. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, como tú, David, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La rectitud de Urías, mucho más grande que la del rey. Versículo 12. Estoy dando un poquito rápido porque tenemos varias cositas que vamos a ver. Y dijo David a Urías, dándole otra oportunidad, dándose su última oportunidad a él a sí mismo, para que Urías fuera con su esposa y poder cubrir su pecado. Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, dice el versículo 13, convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Yo no sé si Urías sabía el plan de David, pero Urías estaba en una posición donde podía haber escuchado ciertos rumores de los mensajeros de David. Esto no nos dice la Biblia, no es claro, y ese no es el punto de esto. El punto acá es que a un borracho Urías fue más recto que el rey. ¿Cuántas veces, mis hermanos,
ha dicho la gente, el alcohol. Fue culpa del alcohol. Yo estaba borracho y por eso lo hice. ¿Alguno de ustedes lo ha dicho antes? Porque no puede ser solo yo. ¿Ok? Acá entre nosotros, yo soy el peor de ustedes. Yo tengo un hijo por causa de mi pecado. Y le echaba la culpa al alcohol. ¿Qué no sabes que de la abundancia del corazón sale fornicación? Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Observe lo que va a pasar. David va a mandar a Urías con su pena de muerte en la mano. Lleva a Urías en esa carta diciendo de que lo pongan donde está lo peor de la guerra. Que todos se retracten, que lo dejen ahí para que él muera. Yo he visto y he escuchado, y no lo he vivido personalmente, pero sí cerca de alguien, que ha matado a alguien para cubrir su pecado. Eso es lo que vemos hoy día con el aborto. No matan al que hizo el pecado, ni a la madre, matan al bebé. Cubren su pecado con muerte. Y escribió la carta diciendo poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Según segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 39, segunda de Samuel 23, 34 y primera de Crónicas 3, 5, eran 30 hombres los más valientes. Entre ellos donde murió Urías, con las personas que murió Urías, entre ellos estaba Eliam, el papá de Betsabé. No solamente el pecado con el que quiso la muerte con la que quiso tapar el pecado, no solamente mató a Urías, mató a más hombres. Hubo un efecto como escaló, aún llevándose al papá de Betsabé. Saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Cuando pasa todo esto, se apegan mucho al muro. Ahí es donde muere Urías, mueren las demás personas. Quiero que veamos algo aquí rapidito. Este es otro paréntesis. Observen lo que dice el mensajero. Observen lo que dice. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿De dónde murieron? ¿De dónde los mataron? Los mataron desde el muro. Y este solo es un paréntesis, porque hay demasiado en este pasaje como para poderlo. David estaba en su techo cuando vio a Betsabé. Betsabé estaba en su techo. Una mujer mató a Abimelech de la parte de arriba. Betsabé mata y David mata, estando arriba, a Urías, que estaba abajo, de la misma manera que murió Abimelech. Pero bueno, cierro paréntesis. Escuchen lo que dice David cuando el mensajero llega. Ni siquiera deja que reaccione David. Y el mensajero ya le decía, pero murió Urías. ¿Ok? No te enojes que murieron los demás, porque lo que nos mandaste a hacer se hizo. Escuchen lo que dice David. Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. O sea, básicamente dice, no tengas desagrado por esto, no te preocupes, todo está bien, tú ora uno por otro, haz esto, tú, no te preocupes. David está contento. Dice
oyendo la mujer de Urías que su marido estaba muerto, hizo duelo por su marido. Usualmente eran 7 días, los que usaban para estar en duelo. Al terminar los 7 días, esto pasa. Y pasó el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz a un hijo. Mas esto David había hecho, y lo más importante, fue desagradable ante los ojos de Jehová. David le dice a Joab: no te desagrades, no te preocupes. Se preocupó más por cómo Joab se sentía. Porque la misma palabra que se usa en el hebreo, desagradable, es la misma palabra que se usa cuando David le manda a decir a Joab: no tengas pesar por esto. Pero al Señor le pesó. Al Señor le pesó. Esto es sacado del libro, a página 29. Fue la violación del 10º mandamiento, codiciar de su prójimo, lo que llevó a David a cometer adulterio, violando así el 7º mandamiento. Luego, a fin de robarle la mujer a su prójimo, violando por tanto el 8º mandamiento. Cometió un asesinato y violó el 6º mandamiento. Violó el 9º mandamiento, hablando falso testimonio contra su hermano. Todo esto trajo deshonra a sus padres, violando así el 5º mandamiento. De esta manera, David violó todos los mandamientos que se refieren a amar al prójimo como uno mismo. Los mandamientos 5 al 10. Y al hacerlo, deshonró también a Dios, violando en realidad los primeros 4 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos quebró David? ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que dijo Natán a David más adelante? Cuando llega y le habla de la corderita. ¿Se acuerdan? ¿Quién me lo puede decir? ¿Se acuerdan? Le digo que había un tipo que le quitó una corderita a alguien. David dijo: por la vida de Dios, que muera, desea morir. Natán le dice: ¿Eres tú? Tú eres ese hombre. Ya. ¿Ok? Tú eres ese hombre. Podemos pararnos aquí nosotros y decir: este David, ¿cómo la hizo? Déjenme, les voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando yo recién me hice cristiano y leí en la Biblia que decía que David tenía el corazón, en inglés dice after God, el corazón de Dios. Dije: wow, yo me llamo David, mi nombre, mi segundo nombre es David. Dije: yo quiero ser como David, yo quiero ser como David. Me sentía bien, iba subiendo por las montañas, el Señor me subía a la montaña. Pero cuando el Señor me soltó para que bajara, caí de la misma manera que David. Estaba leyendo el capítulo y decía: ¿por qué me tocó a mí este? El Señor se glorifica en la vergüenza de nosotros, pero no tenemos licencia para pecar. Cuando nosotros vemos de la manera en que Satanás trabaja, la manera que nosotros, esto no está en el libro, pero pensé que era importante para ponerlo en el libro. Podemos ir por favor a primera de Juan capítulo 2 versículo 16, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Amén. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, escuchen estas 3 cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Ustedes han escuchado el versículo que dice, aquel que piense que está parado firme, tenga cuidado, no vaya a ser que se caiga. Ok, nadie aquí estamos libres de eso, si no nos cuidamos. Ok, nosotros tenemos un mandato a ser puros como el Señor, a ser santos como el Señor es santo. Amén. Entonces, quiero hacer una observación. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Esto qué es? El deseo de los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta es la vanagloria de la vida. ¿Ok? Para los que no saben qué significa la vanagloria de la vida, porque a mí me costó más o menos ponerlo, dice la expresión de un orgullo. Esto es lo que significa, la expresión de un orgullo exagerado que alguien manifiesta con respeto a sí mismo, ya sea un logro, una cualidad o la posesión de un bien, considerada como una actitud contraria a la humanidad. Esto es el orgullo. ¿Ok? Entonces, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuántos de aquí no quisiéramos ser tan sabios como Salomón? Pero hay una línea fina entre quererlo hacer para la gloria de Dios y para que la gente diga, él sabe, ese hombre sabe, ¿verdad? Esta es la vanagloria de la vida. Versículo 6 todavía. Y tomó de su fruto y comió. Este es el deseo de la carne. Entonces, cuando nosotros vemos lo que le pasó a David y dijéramos nosotros, David, ¿cómo la hace? ¿Por qué? Nosotros somos ese hombre. Satanás llega a nosotros y mire, escúcheme, David se quedó, ¿ok? Esta es la vanagloria de la vida. Dijo, ¿para qué voy? Vamos a ganar de todos modos. Yo ya alcancé, el Señor me ha bendecido, bendición tras bendición. ¿Para qué voy? David se queda. Esta es la vanagloria de David. David se levanta, de un día de estar perezoso, se levanta en la tarde, ¿ok? Y dice que desde su terrado vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Este es el deseo de los ojos. Vio que estaba hermosa. Versículo 4 dice que tomó a Betsabé y vino a él y él durmió con él. Este es el deseo de la carne. Cuando nosotros decimos de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque fue tentado en todo, pero no pecó, es porque el Señor Jesucristo fue tentado de la misma manera. ¿Ok? Capítulo 4 de Mateo nos dice esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, observen cuándo pasó, cuando estaba más débil físicamente. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Okay? Estos son los deseos de la carne, para que pudiera alimentar su carne. Él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino que de cada palabra que procede de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ok, lo tienta con qué? Le dice, si tú eres, ok, demuéstrame que tú eres. Esta es la vanagloria de la vida. Versículo 7, Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo, esta es la tercera y última vez que lo tienta, a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo. Y también este es entre la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el Señor le dijo, todo esto, y el diablo le dijo, todo esto te daré si te postrares ante mí. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor
tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Cuando nosotros podemos llegar a nuestro Señor Jesucristo y pedirle que nos ayude con nuestras batallas, ¿ok? Porque yo pienso que, yo sé que no solo soy yo el que ha batallado con esto, ¿ok? ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, quiero que entiendan algo? Tenemos que amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros vemos cosas en la televisión, en el teléfono, cuando nosotros vemos, cuando vamos manejando en el carro y vemos ciertas cosas y dejamos que entren esas cosas a nuestra mente y empezamos a meditar en lo que no es verdadero, en lo que no es bueno, entonces estamos empezando a caer. Una cosa pequeña se convierte en muerte, es lo que Santiago dice. Me gustaría solamente decir esto. Cuando estaba en Guatemala, yo me acuerdo, estaba pequeño, hubo un gran huracán, un huracán grandísimo, se llama el huracán Mitch. A lo mejor ustedes, no sé si algunos se acuerdan. Me acuerdo que la gente, del más pequeño al más grande, agarraba cubetas de agua y sacaban el agua como podían. Seguía lloviendo y sacaban el agua para que no se inundara la casa, Y trabajaban duro y hacerlo, ponían costales, se protegían para que no entrara el agua. Cuando les digo, mis hermanos, que abrimos las puertas de la televisión, de los teléfonos, de la social media, de todo esto, los billboards, todo lo que hacemos, dejamos que nuestra mente se inunde y no sacamos las cosas a veces, porque a veces el pecado es mucho más bonito que el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no sacamos el agua, sino que nadamos en esa agua sucia, en esa agua sucia. Debemos sacar eso de nuestras mentes, de nuestras casas, protegernos, poner barreras alrededor para podernos proteger de esto. Y si usted ha caído, acuérdese que tiene a un abogado que fue tentado, pero que Él prevaleció. Nuestros pecados se fueron puestos en la cruz, pero no tenemos licencia para pecar. No quiere decir que usted puede decir, el Señor murió por mis pecados, yo lo voy a hacer un poquito. Si usted peca, la luz no está en usted. Entienda, no sea como los niños pequeños que empiezan a saltar en un charco de agua y están felices. Hebreos nos dice de que cuando pecamos es básicamente lo que hacemos. Saltamos como niños en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Los puntos que nos dice el libro es esto: la insensibilidad del pecado, la relajación. Esto es a lo de David, de acuerdo a lo de David, la insensibilidad que tenía el pecado, ¿ok? Él tuvo mucho más concubinas, mucho más mujeres, mucho más ganado, mucho más bienes, oro, de lo que la palabra decía que él podía tener. Él empezó a estar bien, se empezó a relajar. ¿Cuándo se acuerdan de que dice que David se levantaba temprano por la mañana para adorar al Señor? Se levantó tarde y vio lo que no debería hacer. Ese árbol ya estaba caído. Su relajación en cuanto a su disciplina, la disciplina que debemos de tener en meditar en la palabra del Señor. ¿Ok? Estoy hablando lo que pasó con David. La obsesión de David, su racionalización y su degradación. Esto es del versículo de la página del 25 al 28. Esto es lo que habla de la página del 25 al 28. Ahora, puntos que nos da para nosotros. ¿Ok? Dice, la insensibilización que se produce por la mundanalidad tradicional de la cultura. Número 2, el síndrome fatal que se produce por la relajación moral de la disciplina. Número 3, los efectos de la obsesión sensualista. Y número 4, y la racionalización con la que tratan de justificarse a los dominados por este pecado. Ok, quería decir eso rapidito porque estos son los puntos prácticos que creo que nos van a servir muchísimo a nosotros. Y para los que no han leído el libro, de verdad, tómense el tiempo, lean esto. Nos juntamos una vez al mes. Ok, yo me acuerdo cuando yo empezaba a caminar con el Señor. Ok, cuando yo caí al alcohol,
caía a hacer lo que sabía hacer, lo mejor que sabía hacer. Todo lo que había aprendido en 2 años, a la basura. No sea usted así tampoco. De todo lo que estamos hablando hoy aquí, acuérdese de David. Usted no es un super santo, usted no es alguien que a mí esto no me va a pasar. Le pasó a David, al que tenía el corazón como el Señor. Punto práctico número 1. La responsabilidad moral ante los demás. Esto significa, si usted tiene confianza con algún hermano, ¿ok? Confiese su pecado con el hermano. Hable con el hermano, dígale, estoy teniendo problemas con este pecado. Así sea pornografía, así usted esté entreteniendo conversaciones con otras personas que no debería de hacerlo, ¿ok? Porque si fueran al revés los papeles, usted estaría súper enojado. Aquí no está pecando solamente contra su esposa, está pecando contra Dios. Entonces puede confesar su pecado con alguien de confianza. Porque déjenme decirle, hermanos, no solo a las mujeres les gusta andar de chismosos, no solo a ellas les gusta contar o ser bien informativas, al hombre también. Entonces, confiese su pecado, pida perdón al Señor. Antes de llegar al hombre, llegue al Señor y pídale perdón. Número 2, y esto es algo que voy a hablar más adelante en las series después, es la oración. Ore diariamente, ¿ok? Lea su Biblia, medite en lo que la palabra dice, aplique lo que la palabra dice, ore al Señor, pídale que le ayude con su pecado. No estoy diciendo que ustedes todos tienen que, ustedes, mire mi hermano, arrepiéntese. Estoy diciendo que si usted está viviendo en pecado, arrepiéntase, ore al Señor, pida al Señor, llegue, póstrese al Señor. Ore no solamente por su pureza, ore por la pureza de sus hermanos. ¿Cuántos sabemos aquí? Por lo menos 20. Oh, si yo tuviera 20 hermanos orando por mí. Oh, si usted tuviera 20 hermanos orando por usted. 25 hermanos. ¿No se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, si hubiera un hombre justo, no destruiría la ciudad? Oh, si tuviéramos 20 hermanos orando por nosotros. O si oráramos por otros, como nos manda el Señor, que oremos unos por los otros. ¿Ok? Todos tenemos flaquezas. Todos sufrimos ciertas áreas de nuestras vidas que como quisiéramos decirlo, pero por falta tenemos miedo. Es este orgullo que tenemos de decir, no. Mi hermano, sea humilde. No sea vanaglorioso. Número 3, la memorización. La disciplina de la memorización de las escrituras lo pueden ayudar a rechazar las tentaciones del diablo. ¿Quién respondió al diablo a su tentación con escritura? Jesús. Vamos a leer. Si usted se satura tanto con escritura, ¿ok? Y no estoy hablando de como aquellas personas que tienen la enfermedad, que tienen la cabeza más grande que su cuerpo, que anden caminando este cabezón diciendo, no. Que su corazón sea más grande que su cabeza. Ok, no son los rayos del sol. Ok, no son los rayos del sol que derriten la nieve. Es lo caliente que derrite la nieve. ¿Entiende? No es la pura agua que hace crecer la grama, pero es la tierra, el agua. ¿Qué es más importante? Le preguntaron a Charles Spurgeon una vez. ¿Es más importante orar o es más importante leer? Y él dijo, ¿qué es más importante? ¿Respirar para adentro o respirar para afuera? Los dos son importantes. Entonces, memorice, tanto que si lo cortan salga escritura de su sangre. Pero aplique. No sea como, déjenme les cuento una historia. Algo que me recuerda mucho a mí es, Pastor Richard siempre dice lo que significa un hipócrita o un actor. Un actor es un hipócrita que agarra un papel y lo hace suyo, pero en realidad nomás está jugando la parte, nomás está actuando, ¿verdad? Había un hombre, un hipócrita por decir,
que es alguien, una persona, un actor que trabajaba en un teatro. Okay, era un hipócrita. Se paró y le gustaba, era bien orgulloso y se gustaba que le aplaudieran, le gustaba que lo halagaran. Y una vez dijo, estoy cansado de lo mismo. Por favor, público, pídame lo que quiera, pídame lo que quiera. Yo lo voy a hacer por ustedes. Entonces había un pastor allá abajo, y ver que nadie decía nada, el pastor levantó la mano y dijo el actor, dijo, dígame, ¿qué quiere que haga? Y le dijo el pastor, le dijo, ¿sabe qué? Dice, recíteme el Salmo 23. Recíteme el Salmo 23. Dice, claro que sí. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Y así siguió. Y lo dijo al puño y letra. Lo dijo re bien. Ninguna falta de expresión. Todo lo pronunció re bien. Todo el mundo se paró en euforia, aplaudió y dijo, wow. Entonces la vanagloria de este hombre dijo, ahora usted, pastor. Usted, dígamelo. Y dijo, no, lo hago porque tengo que hacerlo delante del Señor. Entonces todo el mundo se le quedaba viendo al pastor y dice el pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de verdes pastos me hará recostar. Con la voz quebrantada, con lágrimas en sus ojos, y como podía terminó. El salmo decía, ciertamente en el bien y en la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová morará por largos días. Y nadie aplaudió. Pero no había ni un ojo seco. Todos lloraban de escuchar el amor de este hombre por su palabra. El actor se paró y dijo, señores, yo conozco bien el salmo, lo recité re bien, pero este hombre conoce al pastor. Él conoce al pastor que nos hará reposar en verdes pastos. No solamente significa de ser hipócritas, de saber un salmo, de saber recitar versículos, sino que de recitárselos con nuestro corazón a Satanás y resistir sus tentaciones. Número 5. Los límites, la mente. Obsténgase en lo que ve, escuche y dice. Medite en lo que está haciendo. Ojo, en lo que está viendo. ¿Ok? Si sus hijos no lo pueden ver, o si su esposa no lo puede ver, usted no debería estarlo viendo. ¿Amén? Hay un poquito. Mira, me mandaron este video. Sí. Nosotros somos, miren, el hombre siempre quiere. ¿Ok? Somos gente visual. Los hombres, con un poquito de visualización que tengamos, empezamos a caer. O por lo menos, ¿solo soy yo? Ok, solo soy yo. Dice el número 5, estaba en el 4, ahora es el número 5, dice, los límites. Ponga límites con lo que hace a otras mujeres, ¿ok? Con lo que dice, a otras mujeres. Si usted trabaja con mujeres, siempre mantenga esa distancia. No le estoy diciendo que sea mala gente con la persona. Usted tiene que ser un hombre íntegro en todo lo que hace y lo que dice. No sea tan personal con esa persona. No comparta cosas personales con la persona, porque ahí empiezan los problemas. Mire, está teniendo problemas con su esposa. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? La semana pasada. Es más, si no es cada 6 meses que escuchamos que un gran predicador y un gran pastor, que todo el mundo lo miraba que era una persona grandísima, cae. La semana pasada un gran apologista cayó. Y pues todos dijeran, no, pues él sabe las escrituras, sabe cómo correr, sabe cómo aplicarlos. Él debatía con gente que no creía en Dios.
enseñándoles de que sí había un Dios, pero su pecado era más bonito que ese Dios. Entonces, no crea que usted se puede lavar las manos también. Entonces, ponga límites con estas clases de relaciones. Yo algo que he aplicado con mi esposa, yo apenas me acabo de casar, no crean. Algo que he aplicado con ella es de que si alguna persona me habla que es del sexo opuesto, no me importa quién es, cuántos años tiene, cómo se mira, a mí no me importa. Yo le mando un mensaje a mi esposa: mi amor, estoy hablando con esta persona. ¿Por qué? Porque luego fulano de tal mira, dice: ay, hermana, mira que él estaba hablando con... Dice: mi amor, estoy hablando, la hermana me está preguntando algo. No sé, usted protéjase a todo tiempo, ¿ok? No de... Tenemos que ser hombres... Ajá, sí. Versículo, sigo diciendo. Punto número 6. Vea la realidad. Vea pues la realidad que usted también puede caer. ¿Ok? Yo creo que ya sigo diciendo lo mismo. Pero tengan precaución. Y el último, y el más importante, es el temor a Dios. Medite en la santidad del Señor. ¿Ok? Porque Él es santo, nosotros somos santos. Tenemos perdón de nuestros pecados. Quisiera decir más, pero ahí la vamos a dejar. Pero tenemos que meditar tanto en el Señor que podamos decir como José: ¿cómo pues haría yo este gran mal? ¿Pecaría yo contra Dios? Medite en la santidad del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por... Padre, te doy gracias, Padre, personalmente por este tiempo que me has dado, Señor, de poder meditar en tu palabra, de poder, Señor, confrontar, Padre, pecados por muy escondidos que hayan sido de mi corazón, Señor. Que pueda, Señor, sanar, que podamos cada uno de nosotros llegar ante ti y confesar nuestros pecados ante ti, Señor. Que podamos, Señor, glorificarte con nuestras vidas. Que no dejemos los insectos del pecado y la sensualidad comer nuestros corazones. Que cuando nos dicen un chiste o cosas, Señor, que llevan nuestra mente a otro lado, Padre, ayúdanos a protegernos. Ayúdanos, Señor, a poner barreras en nuestro corazón y nuestra mente y poder meditar en lo que es cierto, Señor. De que tú salvas, de que tú perdonas, Padre. Y si hay alguno entre nosotros, Señor, que necesita poner su camino derecho contigo, Padre, que pueda, Señor, su corazón llorar a ti, Señor, y pedirte, Padre, y saber que es lo rico y que es lo bueno de estar, Señor, de tu lado.